Esta mañana, hermanos, queremos continuar con nuestro estudio general, es decir, lo que hemos venido desarrollando en todos estos domingos. Hemos estado hablando de la edificación de la casa. Y toda edificación tiene inicio, toda edificación tiene un comienzo y por supuesto también tiene un final. Lo interesante es que cuando es Dios quien edifica la casa, Él en su naturaleza ha dado una definición de lo que Él hace. Y es que dice que lo que Él comienza no lo deja a medias, no es como nosotros, sino que dice que lo termina. Y esa es la bendición, que si nosotros sabemos de que el Señor está edificando tu vida, mi vida, la vida de la iglesia, se ve que Dios la va a terminar. Pero Dios nos hace a nosotros colaboradores de su obra. El apóstol Pablo decía, nosotros solamente somos colaboradores de la casa, de la edificación de Dios. Pero si vamos a colaborar, si vamos también a edificar, mis amados hermanos, para que nosotros edifiquemos, para que tu vida sea edificada, debemos de tomar el mismo principio que nuestro Dios ha tomado para edificar su iglesia. ¿Qué principio es ese? El poner a su Hijo en preeminencia, el exaltar a su Hijo Jesucristo, el ponerlo sobre toda creación, para que todo lo que tú hagas y yo hagamos, hermanos, no nos olvide que Cristo realmente es lo que Dios nos ha dado para que edifiquemos correctamente, sea tu vida personal, sea tu hogar, tu matrimonio, o sea, y más que nada, la iglesia del Señor. Quiero tomar un texto como una introducción a lo que hemos de estar estudiando. ¿Cómo se titula la administración de esta mañana? Cristo, cabeza y cobertura de la iglesia. Cristo, cabeza y cobertura de su iglesia. En el libro de Hebreos, si fueran tan amables en acompañarme, vamos a ir a este capítulo 3. Y solamente vamos a tomar estos 3 versículos donde nos da un principio que Dios ha hecho para que tú y yo pudiéramos decir, andemos en ese principio. Si para Dios su Hijo Jesucristo ha sido lo preeminente, ha sido el fundamento para que todo se haga, entonces, hermanos, pregunta, ¿creen ustedes de que Dios se ha equivocado? ¿Creen ustedes de que Dios dijo, ay, mejor hubiera puesto otra cosa en lugar de mi hijo? No, hermanos, Dios es alguien que no se equivoca, Él es perfecto. Y si Él está diciendo, mi hijo es lo más sobresaliente, es lo que tú más vas a necesitar para que tu hogar, tu vida y que también, iglesia del Señor, seamos edificados no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Esa es la idea. Si hablamos un poco del contexto, nos vamos a dar cuenta de que el escritor a los Hebreos estaba presentando a Jesucristo como lo más excelente. Moisés había edificado el tabernáculo, pero queriendo decir, mi hijo lo ha hecho mejor. Moisés fue fiel en la casa de Dios. Mi hijo permanece fiel en la casa de Dios. Como queriendo decir, mi hijo hasta el día de hoy ha hecho bien las cosas. ¿Tú quieres seguridad en tu vida? ¿Tú quieres que te vaya bien en tu matrimonio? ¿Quieres que te vaya bien en tu hogar? No deseches a Jesucristo. Tómalo a Él en consideración, porque Él es el verdadero fundamento para tu vida. Vea y lee conmigo Hebreos capítulo 3, versículo del 4 al 6. Porque toda casa
es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero, aquí viene un superlativo, pero Cristo como hijo sobre ¿dónde, hermanos? Pero Cristo como hijo sobre su casa. Pero la pregunta es, ¿cuál casa? La cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Necesitamos que Dios intervenga con su Espíritu Santo, nos bendiga y nos enseñe en esta hora. Y para eso, ¿qué les parece si oramos juntos, hermano? No deje orar al pastor, ore usted. Ore usted por mí, yo oro por usted. Y también por nuestros amados hermanos que de distintos lugares del país y de los países nos están viendo de manera virtual. Saludos a todos ellos también. Oremos al Señor. Padre nuestro, Dios del cielo, queremos en esta mañana expresarte nuestra gratitud por habernos permitido congregarnos en esta mañana en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Mi Dios amado, gracias porque nos has dado esta bendita oportunidad de alabarte y de adorarte. Señor, te pido que nos ayudes a hacerlo cada vez mejor, Señor. Es decir, que te adoremos, que te cantemos a ti, pero que lo hagamos con entendimiento, reconociendo en nuestros corazones tu grandeza, tu dignidad y sobre todo, mi Dios, el gran amor que tú tienes para con nuestras vidas. Mi Dios, ahora en esta segunda parte que nos permites recibir tu palabra, que nos concede recibir tu enseñanza, mi Dios, te pido que nos des a todos una actitud adecuada. Lo que tú has puesto en mi corazón en esta mañana, Señor, yo siento que es de gran valor, que requiero que tú me ayudes, Señor. Ayúdame, Señor, te pido que tú intervengas, iluminando primeramente mi vida y también la mente, Señor, de mis hermanos, esa mente espiritual, pero también nuestros corazones. Ayuda a mis hermanos, a los tiernitos en la fe, a mis hermanos que están empezando en tu caminar, que a ellos, Señor, con tu Espíritu Santo, tú les ayudes a comprender incluso aquellas enseñanzas que nunca ellos han oído. Pero también te pido a los más entendidos, mi Dios amado, que tú les des apertura de corazón para que despiertes interés en ellos, en recibir en esta mañana tu palabra. Oro también por los más doctos, Señor. Dales a ellos humildad, dales a ellos sencillez de corazón, para que el conocimiento que ellos tengan no les sea impedimento para recibir la palabra que tú tienes para ellos en esta hora. No les permitas que se conformen con lo que ya saben, sino que sobre todo te anhelen, te deseen. Mi Dios amado, también te pido que ayudes a tu servidor. Tú conoces sus debilidades, sus incapacidades. Te pido, Señor, que le des fuerza y sobre todo dale gracia. Dale de nuevo también, Señor, la llenura de tu Espíritu Santo, para que pueda decir lo que debe de decir y cómo debe de decirlo, mi Dios. Te pido que nos ayudes a todos, para que al final de todo esto tú seas glorificado. Por Cristo tu Hijo, así te lo pedimos. Amén y amén. Para comprensión de nuestro estudio de hoy, hermanos, queremos recordarles a nuestra comunidad cristiana, es decir, a los que siempre nos congregamos, que hemos estado en todos estos días estudiando, meditando sobre la edificación de la casa.
la edificación de la casa. Ustedes se recordarán lo último que estuvimos viendo el domingo pasado, y estuvimos hablando de la casa. Pero también cuando hablamos de la casa nos hace recordar de que el inicio de este estudio que estamos teniendo, que ya vamos por la número 28 con esta, que iniciamos viendo la edificación de aquella casa que se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo del 24 al 47, y que es paralelo a Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. Allí, hermanos, Dios nos revela la edificación de dos tipos de casa, dos casas. Se dice que una casa vino al Señor, escuchó sus palabras. El que va a construir se acercó a Cristo, escuchó las palabras del Señor, y entonces se dice en la Escritura que empezó a edificar, y al haber terminado la casa, esta dice que fue probada porque vino un gran río, pero dice la palabra que la casa prevaleció, soportó. Es más, en el original, en el griego, dice que ni siquiera fue cimbrada, es decir, que el río pegó con gran ímpetu, pero la casa se mantuvo. Y de esto de que lo que nos estaba hablando, esta casa que fue probada y que resistió, fue porque, hablando metafóricamente, lo que sucedió es que esta vida, al haber venido a Cristo y al haber escuchado la palabra, dice que obedeció. Y esto hace de manera comparativa a que este hombre fue un hombre que se acercó a oír cómo edificar, escarbó, profundizó, no se quedó de manera superficial. Y en ese mismo lugar que profundizó, encontró roca, encontró piedra, y al encontrar la piedra, lo siguiente que él hizo fue poner un fundamento sobre esa piedra, y así continuó él edificando la casa. La palabra también habla del segundo hombre, que solamente escuchó, no vino a Cristo, no vino al Señor, no reconoció a Jesús como el Señor, solamente escuchó el mensaje, escuchó la palabra, y decidió finalmente edificar sobre arena o sobre la tierra, sin profundizar. Por lo tanto, cuando vino el mismo río, porque es el mismo terreno, el mismo lugar y el mismo río, barrió con esa casa. Y esa casa, dice la Escritura, los dos pasajes paralelos, se dice que tuvo gran pérdida. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de la persona que no viene a Cristo. Le gusta escuchar sermones, prédicas, pero no es alguien que venga a Cristo. No solamente se detiene para oír la palabra de Dios, pero cuando oye la palabra de Dios y la quiere poner por obra, no puede, porque no depende de aquel que le dio la palabra. Y entonces hace la casa o hace de su vida como mejor a él le parece. Se dice que edificó, Mateo dice que edificó sobre arena, Lucas se dice que edificó sobre tierra. El asunto es de que eran dos terrenos que realmente no eran seguros, que entonces cuando vino el río, pegó con ímpetu sobre esa casa y tuvo pérdida la casa y también su vida. ¿Por qué? Porque no encontró roca, no se tomó el tiempo de profundizar y se conformó con construir de manera superficial. Eso es lo que hemos estado estudiando. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? ¿Verdad que no estamos perdiditos? Disculpen que tengo que retomar esto, porque eso nos hace saber de qué estamos hablando y sobre todo que nos va a ayudar de lo que vamos a hablar en esta hora. Me anticipo a decirles, hermanos, que la palabra es tan hermosa, tan preciosa, que la manera que yo estudiaba era como la levadura que va creciendo, y después uno tiene que cortar y decir, no quisiera cortar esto porque tiene tanto valor. Así que, hermanos, decidí mejor hacerlo en dos partes.
Hoy estamos con una de ellas. Ahora, también hemos estado diciendo quiénes pueden ser este tipo de personas, es decir, los que edifican este tipo de casas, ya sea que el que edificó sobre la roca o el que edificó sobre arena o sobre tierra. Y entonces dimos una aplicación práctica que vale la pena que nuevamente nosotros revisemos. Porque esta persona que edificó sobre la roca, esto podría ser una persona de un cristiano que pone a Jesucristo como el Señor de su vida, no solamente como su Salvador, sino como el Señor de su vida. Es una persona que viene a Él, escucha su palabra detenidamente, delante de su presencia, oye la palabra del Señor y decide, después de lo que ha oído, edificar, y toma la determinación de edificar a la manera de Dios. No a su manera, sino a la manera de Dios. Sin embargo, también puede ser de aquel creyente que también llamando al Señor, a Jesús, Señor, Señor, pero no vino a Él y no hizo como el Señor le enseñaba que debiera de hacer. Él decide hacer las cosas como la vieja canción, a mi manera, como yo creo, como a mí me gusta, como a mí me parece. Él tomó la decisión de edificar a su manera, una manera distinta como Dios le estaba enseñando, y entonces tomó decisiones según su manera de pensar, sin tomar en cuenta a Cristo, su palabra y su voluntad, y actuó de manera independiente. Mis amados hermanos, uno de los grandes problemas que se está fomentando hoy en día es que se aprenda que tú seas independiente. Pues te tengo una noticia: independientemente vas a perder. Tú tomas decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Tú tomas decisiones sin tomar en cuenta a Jesucristo y su voluntad, porque te has acostumbrado a ser independiente, a hacer a tu manera. Entonces, no te extrañe y que no te duela cuando tengas pérdida por haber sido una vida independiente, sin permanecer en la palabra del Señor. Pero también dijimos, hermanos, que no solamente puede ser una persona, también puede ser un matrimonio, también puede ser un hogar, donde toma en consideración el señorío de Cristo, y que el líder de esa casa toma una decisión y dice: ¿saben qué, familia? ¿Sabes qué, esposita amada? ¿Saben qué, mis hijos? Yo, siendo la cabeza de la casa, he tomado una decisión. Queremos que en esta casa se haga según la voluntad de Dios. Algunos pueden decir: a mí no me gusta. Los hijos menos. Pero ese líder que ha encontrado la roca va a buscar al Señor de todo su corazón, a fin de producir unicidad en la familia y que todo el hogar edifique a la manera de Dios. Entonces puede ser un matrimonio que establecen a Jesucristo como el Señor. Deciden hacer las cosas a la manera de Dios, edifican de una manera distinta como el mundo, como su familia que está acostumbrada a hacer las cosas distintas. Y no importa que se echa de enemigo a sus familias, a sus amigos, pero esa familia toma una decisión: edificar a la manera de Dios. Toma decisiones de manera, hermanos, ¿cómo diríamos? Con decisión personal. Pero también puede ser la otra casa que no quiso venir a Cristo, que no quiso permanecer en el Señor. Y entonces, hermanos, contrario a la primera familia o al primer matrimonio, ellos también creen en Jesucristo. Si les hablan de Cristo, ellos saben de qué se está hablando. Pero sin embargo no toman a Jesucristo con seriedad, no se comprometen con el Señor.
creen en Jesucristo como su Salvador, como su ayudador, pero no aceptan a Jesucristo como el Señor, como el Rey, como el que dominará sus vidas. Entonces, al no haber compromiso, ellos o la familia hace como les parece, como les gustaría. Es decir, hacen proyectos en su vida personal, hacen proyectos de hogar, hacen proyectos de familia. Oigan, los novios también hacen proyectos sin tomar en cuenta a Cristo y sin tomar en cuenta su palabra. Amados hermanos, ellos están edificando en arena, ellos están edificando en tierra. Puede que al principio aparezca que da resultado, pero el tiempo no se detiene y con el tiempo surge lo que realmente hay en el corazón. ¿Y qué dice la bendita palabra de Dios? Que sobre toda cosa engañosa, el corazón del hombre es el más mentiroso y el más perverso. Te engañas. Lo que al principio pareció una ilusión, bonito y todo eso, con el tiempo descubres y vas a decir: Dios tenía toda la razón. Amén. Pero, por otra parte, hemos estado hablando de la vida personal, los que edifican de manera personal como cristiano, los que edifican de manera como hogar, como matrimonio, como familia, pero la parte donde más hemos estado dando más aplicación es en la vida de la iglesia. ¿Cuántos ladrillos están aquí que forman la iglesia del Señor? Una hermana bien linda se acercó y me dice: ¿sabes qué? Yo quiero ser una piedra y un bloque en esta casa. ¿Qué tengo que hacer? Qué hermoso. Aquellas vidas que dicen: yo quiero estar aquí y quiero ser un bloque, que me sumo a los demás ladrillos y construir la iglesia del Señor. Qué hermoso. Entonces, esto de la edificación de la casa sobre roca y la otra edificación sobre arena y sobre tierra, también, y creo que es donde más recae, es cómo se va a edificar la iglesia. Y mis amados hermanos, quiero decírselos con mucho cariño. Yo no soy muy docto, pero sí les quiero decir esto. Mi esposa, esto que yo estoy compartiendo, mi esposa sabe que no es nada nuevo. Mi esposa sabe que por años hemos estado enseñando esto. Pero hay nuevos en nuestra casa en esta hora. Y entonces necesitamos que tengamos el mismo entendimiento. ¿Me dicen amén, hermanos? Porque dice la palabra: ¿cómo van a poder andar dos si no se ponen de acuerdo? Uno va a querer edificar a una manera, el otro a otra manera y el otro a otra manera. Entonces, hermano, vamos a tener dificultad. ¿Sabe cuál es el problema de los arquitectos y de los ingenieros? El mayor problema y el mayor problema de los arquitectos e ingenieros es que mandaron a construir la casa con los albañiles y el maestro de obra. Y el arquitecto se va y cuando regresa dice: pero ¿y esto qué está haciendo esta ventana aquí? Ah, pues yo así entendí, pero la ventana va para el otro lado. Y la puerta, si la puerta no era de esa dimensión, y el techo menos, no era así. A menos que edifiquemos, escucha, en el mismo fundamento. Si tú edificas en otro fundamento, hermano, no vamos a jalar bien. Y yo creo que Dios es oportuno en darnos esta palabra en esta mañana. Si vamos a edificar, habrá de ser en el mismo fundamento. ¿Dicen amén, hermanos? Amén. Entonces sigamos. Entonces, como les dije, hemos estado hablando de la iglesia. Y todo lo que hemos estado viendo los domingos anteriores, estábamos viendo acerca de
las piedras vivas. Y las piedras vivas son los creyentes, los cristianos. Y que son piedras vivas porque están en unión a Cristo, el que es la fuente de vida, el que imparte vida a esas piedras. Esas piedras no serían piedras vivas, como dice Pedro en su segunda carta, si no fuera porque están encima de aquella piedra que verdaderamente es piedra viva y preciosa para Dios, de cimiento estable, Cristo Jesús nuestro Señor. Una iglesia, mis amados, que tiene comunión con Cristo, y se concentra y atiende y obedece su palabra, entonces es comparado a aquella iglesia que edificó no a su manera, sino que edificó a la manera de Dios. ¿Cómo lo hacen? Ponen a Cristo en primer lugar. Llegan a tener un aprecio, no por predicaciones expositivas, temáticas, hoy que no fue así. No, hermanos. Miren, yo soy alguien que amo la predicación expositiva. Dios lo sabe. Pero yo sí soy de aquellos que digo que no solamente de manera expositiva se enseña la palabra de Dios. Todo tiene que ver con el corazón que ha sido tratado por Dios. Una vida te puede predicar temáticamente, pero si ese corazón ha sido tratado por el Señor, no solamente te va a tratar del tema, te va a tratar de Cristo, que es el tema más superlativo, más grande del cual se puede hablar. Por supuesto, cuando yo termine este estudio que yo estoy dando con ustedes, me volveré otra vez a la predicación expositiva. Amo la predicación expositiva. Pero hermano, no midas lo que estás oyendo, si es expositiva, si es temática, si es ilustrativa, si es expositiva. No, hermano, abre tu corazón. Y si eres entendido, revisa la escritura y mira si está alineada. Nuestro alineamiento tiene que ver con Cristo. Si nos salimos de Cristo, hermano, ya la plomada no pega. Porque la plomada de Zorobabel tiene que marcar a Jesucristo. Él debe de ser la línea. Ponen a Cristo como su roca. La iglesia que edifica, conoce a Cristo, lo aprecia. Lo aprecia, hermanos, de la misma manera como Dios aprecia a su Hijo amado. Él es la piedra. Esa iglesia que edifica correctamente pone el fundamento y tiene confianza en ese fundamento porque está basada no en obra humana, mas descansa en la obra redentora de la justicia de Cristo. Siendo así que la iglesia comienza a edificar en gracia y no en la ley. Porque sabe que la obra de Cristo es llevarnos a su gracia, porque todo lo ha hecho Cristo. El hombre no ha podido hacer nada. Que entonces ese cristiano que sabe edificar a la manera de Dios, edifica sobre la gracia. Gracia sobre gracia es lo que hemos recibido de Cristo. No es que no nos interese la ley. Amamos la ley porque nos da referencia de cuál es nuestra condición. La ley es como un espejo que nos dice, mira cuán grande y pecador eres. Pero aparece Jesucristo con su obra de justicia, con su obra de redención, con su obra de justificación, con su obra de santificación. Y entonces el cristiano tiene que tomar una decisión. ¿Edifica sobre la ley o edifica sobre la gracia? Esa iglesia que está edificando correctamente, aprecia, escuche hermanos, aprecia y conoce a Cristo. Lo tiene como la piedra angular, aleluya. Para Dios el Padre Jesucristo, la piedra angular, piedra de gran valor, de gran precio. Muchos la desecharon, mas para Cristo es preciosa. Y Pedro añade todavía en esa escritura y dice, y para vosotros que le conocéis, Jesucristo es una piedra preciosa. Mas para los que no le conocen, les es de tropiezo, les estorba,
les molesta, no les gusta. Pero hermanos, esa iglesia que ha puesto a Jesucristo como la piedra angular, sabe que le está dando dirección a su vida. Esa piedra angular le mantiene en dirección correcta para que los ladrillos puedan estar juntos a ellas y sean edificados en esa misma dirección. La piedra angular nos habla de la rectitud de Cristo. La piedra angular nos habla de la perfección de Cristo. La piedra angular nos habla de una dirección correcta. Por lo tanto, el creyente que tiene defectos y errores, permite que sea alineado a esa piedra. Y sus errores comienzan a ser corregidos. Y sus faltas comienzan a ser corregidas. ¿Por qué? Porque se ha alineado a aquella piedra angular que le está dando dirección. Corrige sus defectos porque todos tenemos defectos. Permite ser alineados porque nosotros nacimos como la torre de Pisa, inclinados hacia el pecado. Pero el Señor con la piedra angular nos regresa al lugar donde tenemos que estar. Y lo más hermoso, que esas piedras se dejan corregir. Porque hay piedras que no quieren, hermanos. Pero hay piedras que, ¿saben qué? En lugar de enojarse, en lugar de decir, ¿sabe qué dicen? Gracias, hermano, porque tú viste lo que yo no estaba viendo. Gracias, pastor, por corregirme. Y en lugar de enojarse, dan gracias. ¡Qué hermoso! Tú dile al Señor, Señor, si yo necesito ser corregido, dame la humildad y dar gracias porque me están corrigiendo con algo que yo no estoy observando, pero que otros están viendo, y quizás por pena o por no tener diferencias conmigo no me lo dicen. Pero esta hermana, este hermano, yo siento que me está corrigiendo y que lo está haciendo en amor. Lo menos que yo puedo decirle es, como dice el dominicano, gracias, manito. Gracias, te agradezco. Y lo recibe y es edificado. Entonces la piedra angular eso hace. Te manda otro ladrillo que está más entendido y te dice, oye, corrige. No es por allí. La pared no nos va a quedar derecha, nos va a quedar torcida. Bendito sea el Señor. Esa iglesia, hermanos, que está edificando sobre la roca y sobre el fundamento y sobre la piedra angular, reconoce que se compone no de un solo miembro, que no es solo, que esa piedra está junto a otros hermanos, a otros miembros, y que se vive en la casa de Dios estando juntos, unidos, haciendo a un lado las diferencias, haciendo a un lado sus defectos, que los tenemos, pero que esas piedras han aprendido a perdonarse unos a otros y que han tomado una decisión al ver que la casa es de Cristo y para Cristo, luchan porque no haya división, lucha porque no haya rompimiento, lucha porque la casa se mantenga unida y se ayudan unos a otros, dándose ánimo, buscándose unos a otros. En otras palabras, mis amados hermanos, sirviendo juntos primeramente a Dios como sacerdotes del Dios Altísimo, pero luego sirviéndose a los hermanos, amándose como es la voluntad de Dios, que el Señor dijo, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. No si predicas mejor que el otro, no si sirves mejor que el otro, no si haces las cosas mejor que otros. No, los van a conocer porque se aman los unos a los otros. Aleluya. Ahora bien, ya hemos hablado del cristiano, cómo debe de edificar.
Hemos hablado del matrimonio, del hogar. Y también acabamos de terminar de hablar de la iglesia que edificó correctamente. Rápidamente, hermanos, hablemos en común cómo se edificó. Sea de manera personal, sea de manera de hogar, de matrimonio o de iglesia. Rápidamente. Descubrieron que la roca es Cristo. Amén, ¿están conmigo? La roca. Ahondaron. No se conformaron con escarbar superficialmente. Se interesaron y profundizaron. Este es el cristiano que no se conforma. No es cristiano light. No es un cristiano que allá de vez en cuando abre su Biblia. No es un cristiano que allá de vez en cuando ora. Ni que tampoco asiste a la iglesia. Es un cristiano serio, que se ha comprometido con Cristo. Es un cristiano que no solamente llama Señor, 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 sino que ese Señor, Señor, Señor es real y verdadero en su vida. Ellos encontraron la roca, que es Cristo. Pero después de que encontraron la roca, conocieron lo precioso que es la roca, se acercaron a esa roca que es Cristo. Lo siguiente fue, hermanos, poner el fundamento. Pero ¿de qué habla el fundamento? Estuvimos estudiando, hermanos, que el fundamento es toda la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Vimos 7, pero hay mucho más. Pero solamente tomamos 7 aspectos de la obra de Cristo. Y eso sirve como fundamento para que el cristiano no se desanime, no deje de caminar, sino que sea un cristiano que realmente sea firme, estable, donde no es dominado por las emociones, sino que es dominado por la voluntad y la palabra de Dios. Pero luego de que se puso el fundamento, se comenzó a edificar y se puso la piedra angular, que es Cristo, ¿no es cierto? La roca, el fundamento, la piedra angular. Vamos bien, ¿verdad, hermano? Vamos construyendo bien. Y luego de eso, ¿qué se puso arriba de la piedra angular, hermanos? Gracias, Elizabeth. Las paredes. Las paredes compuestas ¿de qué? Ladrillos, piedras. Piedras vivas, dijo Pedro. Hermano, yo no estoy yendo a las escrituras porque todo esto ya lo vimos de manera bien detallada. Lo que voy a ver detallado es lo que vamos a ver después. Pero hoy por hoy esto ya lo vimos con capítulos, versículos, palabra por palabra. Dijimos el domingo pasado en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 en adelante. Dice, acercándonos a Él, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales como sacerdotes. Entonces estamos hablando que esas piedras son los cristianos. Los cristianos que están pegados unos con otros, que han hecho a un lado su orgullo, que han hecho a un lado su envidia, que han hecho a un lado tantos hermanos y están juntos, soportándose los unos a los otros, perdonándose los unos a los otros, así como Cristo los perdonó a ellos. Amén. Siguen juntitos, que no se aguantan, pero dicen, Señor, en tu nombre, aquí estoy aguantando a mi hermanito, que es mero difícil de aguantar. Pero aquí, Señor, es tu casa. Por amor a tu casa, yo voy a permanecer. Yo voy a estar aquí. Por amor a tu casa. Tú amas tu casa, Señor. Ayúdame a ver tu casa como tú la miras. Ayúdame a amar tu casa para que yo la ame de la misma manera, la conserve, luche por ella, batalle por ella, porque esa es tu voluntad. Entonces, hermanos, vimos que esas
Piedras eres tú dentro de la iglesia. Entonces ya tenemos la roca, ya tenemos el fundamento, ya tenemos la piedra, las paredes ya se levantaron. Ahora la pregunta, después de que las paredes se levantaron, ¿qué harías tú con esa casa, hermanos? ¿Qué le pondrías? ¿Qué le pondrías a... Pastor, ya puse el fundamento sobre la roca, ya levanté las paredes, ¿qué más le vas a poner? ¿Ah? El techo. Tú tienes razón. Lo que sigue es el techo. Lo que sigue es la cobertura. Hablar del techo, estamos hablando de la cobertura. Y hablar de la cobertura, estamos hablando de protección. Protección que se le debe de dar a la casa. Y el techo, hermanos, la roca con el fundamento deben de ser uno solo. El fundamento con la piedra angular deben de ser uno solo. Las paredes con la piedra angular y el fundamento y la roca deben de ser uno solo. Y el techo con las paredes, la piedra angular, el fundamento y la roca también deben de estar tan unidos que sean uno solo. ¿Qué pasa con los techos que no están bien unidos a las paredes, hermano? Medio un huracancito, un vientecito, los techos salen volando. No, por eso es que el techo y las paredes deben de ser uno solo. ¿Y qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor nos dice de que Cristo es nuestra cabeza. El techo es como una cabeza de la construcción. Esto nos lleva a estudiar o a introducirnos en el estudio de esta mañana, a estudiar a Cristo como nuestra cabeza, como nuestra cobertura personal de mi matrimonio, de mi hogar, pero sobre todo y por encima de todo, de la iglesia. Que Cristo sea nuestra cobertura. Ahora, para poder hablar de esto, yo quiero apoyarme, primeramente que regresemos a Hebreos, si fueran tan amables. Capítulo 3. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Es decir, venía algo superior, venía algo perfecto por delante. Pero aquí es donde el escritor de Hebreos presenta a Cristo como lo superior, como lo incomparable. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, esa casa la cual somos quienes. Eres tú, mi hermano, tú eres la casa de Dios, iglesia del Señor. Aunque somos pocos miembros, pero nosotros formamos parte de la casa de nuestro Dios. Somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hermanos, yo les decía a ustedes que hay dos escrituras con las que vamos a estar estudiando la próxima semana, pero quiero introducirlas el día de hoy. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Estos textos que el apóstol Pablo nos habla de aquel que es la cobertura de la iglesia, la cobertura del cristiano, la cabeza del cristiano. Y dice el escritor en el versículo 16, Colosenses 1, 16 hasta el 18. Porque en Él, es decir, en Cristo,
Yo estuve compartiéndole a la iglesia un video corto de un hermano de Gracia a Vosotros, del hermano John MacArthur. No sé cuántos vieron ese video, hermanos. ¿No lo vieron? Ahí está el link. Véalo, por favor. Este hermano William nos habla de lo que yo estoy hablándoles en esta mañana. ¿De qué hizo Dios con su Hijo Jesucristo? Lo puso en lo más relevante, lo puso como cabeza. Y por eso se los quise compartir, para que al venir esta mañana no les fuera extraño. Dice la palabra, porque en Él fueron creadas. ¿Cuántas? Todas. En Cristo fueron creadas todas las cosas. Ahí está tu vida personal. Ahí está tu hogar, ahí está tu matrimonio. Escucha, ahí está tu noviazgo. Fueron creadas las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Escucha. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, es decir, Cristo, Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Cristo, ¿qué, mis amados? En Él subsiste tu vida personal, tu hogar, tu matrimonio. Si andas en relación de noviazgo, tu noviazgo. Pero sobre todo y por encima de todo, Jesucristo es quien sostiene a su iglesia. En Él subsisten todas las cosas. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Para Dios Jesucristo siempre ha sido preeminente, pero Él desea que tu vida pongas a Cristo en preeminencia, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto que le agradó a Dios nuestro Padre, que en Jesucristo habitase toda la plenitud. Ese es el deseo de Dios. Si al Padre le complació de que en Cristo habitase toda la plenitud y que Cristo fuera lo preeminente, ¿qué crees tú que Dios desea en tu vida? ¿Que Cristo sea de segunda? ¿Que en tu vida personal Cristo sea de segunda? ¿Que tú tomes esas decisiones sin que Cristo sea visto, glorificado? ¿Y qué tal tu vida de hogar? Hermanos, tú te puedes llenar de libros, bibliotecas. Puedes ser un gran servidor, pero en la iglesia. Pero ¿de qué te sirve haber leído tanto libro si en tu hogar las cosas no están marchando como debieran? ¿Comprendes eso? ¿Por qué Cristo no es preeminente en tu hogar? Amados hermanos, y en la iglesia vamos a empezar a tener reuniones de oración, algo que hemos detenido por estos tiempos. Pero Dios nos está mostrando que Él está renovando la iglesia, que la está levantando de nuevo. Entonces volvamos lo que hemos dejado, hermanos. Antiguamente veníamos bien temprano y teníamos tiempos de oración. Pasábamos mínimo 30 minutos antes de comenzar el servicio. Pasábamos 35 minutos orando, buscando el rostro del Señor. Necesitamos volver. Necesitamos regresar. Pero yo veo que la iglesia, nuevamente el Señor la está levantando. Y tengo fe, hermanos, que hemos de ser más para la gloria de Dios. Más ladrillos. Vamos a ir a conseguir más ladrillos, hermano. Y le vamos a pedir
al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que nos pegue, que nos una, ladrillo con ladrillo, y que le demos gloria a nuestro Dios. Amén. Él es la cabeza, Cristo es nuestra cobertura. Yo les dije que íbamos a ver el segundo texto, Efesios capítulo 1, versículo del 20 al 23. Esto mismo, el apóstol Pablo está diciendo que esto mismo operó en Cristo, es decir, Él recibió todo este encargo de parte del Padre. Dice el versículo 20, Efesios capítulo 1, versículo 20, la cual operó ¿a dónde? En Cristo, resucitándole de los muertos. Y después de que Cristo fue resucitado de entre los muertos y fue ascendido, prepárate mundo, prepárate muerte, prepárate Satanás, prepárese quien sea, porque a partir de ese momento nuestro Señor está en gloria, en lugar celestial, sentado a la diestra de Dios en lugares celestiales, y se ha sentado sobre todo principado, sobre toda autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero, y ha sometido todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena. ¡Aleluya! Cristo nuestro Señor. ¿Sabe qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que necesitas? Cristo lo tiene todo. ¿Qué es lo que te hace falta? Cristo lo tiene. ¿Qué es lo que te hace falta? Yo le he dado a Cristo todo para que Él llene todo, la plenitud de aquel que lo llena todo. ¿Y sabes qué significa en el original, en el griego, en el hebreo y en el arameo? ¿Qué es lo que significa todo? Todo. Todo quiere decir, ¿qué es lo que te hace falta? Dirección. ¿Qué es lo que te hace falta? ¿No sabes cómo glorificar a Dios? ¿Qué es lo que te hace falta? Andar en los caminos de Dios, hacer la voluntad de Dios. ¿Qué más te hace falta? ¿Qué vacío tiene tu alma? ¿Qué insatisfacción tiene tu alma? ¿Por qué esas tus depresiones? ¿Por qué esas tristezas? Te tengo una noticia. Cristo lo llena todo en todo. Lo único que tú necesitas es a Cristo. Por eso tenemos un rótulo ahí abajo que dice: a cualquier situación, Jesucristo es la solución. Porque todo lo que necesitamos es al Señor. Ambos textos, tanto Colosenses como Efesios, tienen varios aspectos en común para nuestra enseñanza, que la vamos a ver la próxima semana, hermanos. Era tanto el contenido que no cabía para esta administración. Pero esto tienen en común los tres textos. Número uno, que Dios le ha dado a nuestro Señor Jesucristo, le ha dado toda autoridad y todo señorío. ¿Es Jesucristo tu Señor, hermanos? ¿Es Jesucristo tu Señor? Es bien fácil decir. ¿Saben cuál fue el reclamo del Señor? ¿Por qué edificaban y la construcción no les salía bien? Porque el Señor dijo: ¿por qué me llamáis Señor, 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 y no hacéis lo que yo os digo? Tanto Mateo capítulo 7, versículo 24, como Lucas capítulo 6, versículo 44 en adelante, es lo mismo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis como yo os digo? Os diré, dice, y comienza a dar el ejemplo del que edificó la casa. Entonces, estos pasajes nos revelan de que Dios nuestro Señor le ha dado a Jesucristo señorío, autoridad sobre toda lengua, sobre todo pueblo, sobre toda nación, sobre todo nombre. Y ha dado autoridad para que todos reconozcan que Jesucristo es
el Señor. Y tu oración es: Jesús, haz de mí que yo te pueda ver como mi Señor, y que camine delante de tu presencia sabiendo que yo tengo cabeza, que yo tengo autoridad, que tú eres mi Señor. Amén. Amén. Hay un pasaje en Efesios, no lo voy a ver, lo vamos a ver en la próxima, donde dice: maridos, Efesios 5, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Atención, mujeres, obedeced a vuestros maridos, sujetaos a ellos, respetadlos. Así como la iglesia y Cristo. Y al final nos vamos a dar cuenta que Pablo no estaba hablando tanto del matrimonio. Pablo de lo que estaba hablando era de Cristo y la iglesia. Gran misterio es este. Y estaba hablando de Cristo y de la iglesia. Entonces, la iglesia que acepta señorío, busca y le pide perdón cada vez que le falla al Señor y que no le obedeció como Señor, y se humilla y se quebranta y le pide perdón al decirle: perdóname, Señor, porque llamándote Señor, Señor, hago siempre, a veces, lo que me da la gana. Me dejo ir por lo que dicen mis amigos, mis amigas. Me importa más si me siento bien o no. De eso debemos de humillarnos y de pedirle perdón y decirle: papito precioso, yo que te llamo tanto Señor, Señor, pero sigo haciendo lo que me da mi regalada gana. Perdóname, Señor. Dios lo ha levantado como Señor para que Jesucristo sea tu Señor. Es lo primero que nos enseña el pasaje. Lo segundo, que Dios el Padre le ha dado por cabeza sobre todas las cosas, sobre tu vida personal, sobre tu hogar, sobre tu familia, pero sobre todo, por encima de todo, Dios ha puesto a Jesucristo como cabeza sobre la iglesia. Él es la cabeza, hermanos. Y la iglesia debe de buscar depender de Cristo. Y lo tercero que nos enseña los dos textos en común, es que a Dios le ha placido dar a Cristo a la iglesia. Dios no se quedó con su Hijo. Dios le ha placido dar a su Hijo como regalo, como bendición. Le ha placido dar a Cristo a la iglesia como aquel que suple y llena las necesidades de su iglesia. Mis amados hermanos, nosotros hoy en día hemos caído en un gran engaño de todo lo que este mundo nos ofrece. Y prepárese que hoy con la inteligencia artificial te van a ofrecer más cosas todavía. Vas a ser seducido, atraído. Compra, mira, lleva, trae, ponte, invierte. El mundo es así, hermanos. Te distrae de donde Dios quiere que tus sentidos estén concentrados, donde tus ojos deben de estar concentrados, y es en su Hijo Jesucristo. Que Dios nos ilumine, que Dios ilumine nuestras vidas con su palabra, que percibamos que Jesucristo es nuestro Señor. Hermanos, nosotros decimos: ay, cuando venga Cristo va a reinar. Estoy esperando a Cristo para que le tuerce el cuello al anticristo y Satanás sea destruido y cuando venga su reino. Su reino está entre nosotros. Su reino ya está en su iglesia. El problema es que la iglesia está distraída.
en otras cosas que no es Cristo. Pero su reino está entre vosotros. Véngase tu reino, hágase tu voluntad, así como es en los cielos. Ponle nombre a esa tierra. José Antonio. ¿Alguien más? Jaime. Bere. Dijo usted, ¿verdad? Fue la primera, ¿verdad? La segunda. ¿Quién más dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra, aquí en mi vida, Señor? No espera que venga hasta después de mileniarista o postmileniarista. Ponle como quieras. Pretribulacionista, ponle como quieras. No esperes que el reino sea hasta que Cristo venga. No, hermanos. Si entonces Jesús no hubiera dicho, oren de esta forma: véngase a nosotros tu reino, así como es en los cielos, que se haga también aquí en esta tierra. Pongámonos de pie, por favor, hermanos. Gracias, Jesús. Aceptemos a Cristo como nuestra cabeza, la cabeza de la casa. Esa cobertura, hermanos. No andes buscando cobertura humana. Ay, fulano es mi cobertura, mengano es mi cobertura. Hay una sola cobertura, hermanos, y no tiene comparación. Esa cobertura no es tanto un pastor. Esa cobertura debe de ser Jesucristo, y nadie debe de compararse a esa cobertura. Pero ¿cómo voy a tener la cobertura? Entre más te unes a Cristo, entre más eres uno con Él, vas a experimentar su cobertura, vas a experimentar su cuidado, vas a experimentar todo aquello que tiene Cristo para ti. Lo necesitamos, lo necesitamos. Únete a esa cobertura, sé uno con Él. Como dijo la Escritura, permaneced en mí y yo en vosotros. Y pedid todo lo que querráis. Alguien dice, wow, la lotería. Wow, el novio que tanto he querido, la novia que tanto he querido. Porque allí dice, pedid todo. Y todo quiere decir todo. No, hermanos. El todo de Dios es diferente al todo del mundo. El todo de Dios tiene que ver con Cristo. El todo de Dios tiene que ver con su Espíritu Santo. Y cuando el Señor dice, pide todo, es que pueda decir, yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más de su presencia. De eso te dice el Señor, pide todo lo que querrás y te lo voy a dar. Pon tus ojos en Cristo y pide más de Él y se te va a dar. Primeramente, pidámosle al Señor perdón, porque cuántas veces le hemos llamado Señor, pero no hacemos lo que Él nos está diciendo que hagamos. Seamos humildes, hermanos, y recuerda todas las veces que has desobedecido a Dios y que tú le llamas Señor, 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 pero insistes en hacer todo aquello que bien sabe que no es su voluntad. Pero lo otro, hermanos, que Él sea tu cobertura. Vete a tu casa, arrodíllate delante de Él y dile, mi Señor, sé tú mi cobertura, sé tú mi cabeza,
Sé tú mi autoridad. Reina sobre mí, Señor. Reina en mí. Que se haga tu voluntad. Y haz de mí una piedra viva que colabore contigo en tu casa, para que te sirva como un sacerdote, como una sacerdota, sirviéndote a ti, amándote a ti, Señor, trayendo sacrificios espirituales, alabanzas, glorias, y sirviendo a mis hermanos los unos con los otros. Padre precioso, te damos gracias en esta mañana por tu bendita palabra. Tu palabra que es tan diáfana, Señor, que a menos que mi pecado, mi orgullo me tapen y me nublen y no me logren ver ni hacer ver tu voluntad, Señor, la grosura de mi carne, de mi egoísmo, de este orgullo, Señor, en el que me manejo, de mi jactancia, Señor, conocimientos preconcebidos, teniendo corazón duro, no logro ver lo hermoso, lo precioso que tú eres, y no logro ver tu voluntad en mi vida. Por ello te pido que nos perdones. Perdona a tu siervo si no alcanza a ver más de tu voluntad y de tu propósito. Pero perdona a toda vida, Señor, que ha estado viviendo de manera descuidada delante de ti, confiando en cosas antiguas y no en lo nuevo que tú estás mostrando, Señor. Oh, Padre precioso, ábrenos los ojos para ver lo precioso que es tu Hijo. Si para ti es lo más precioso, Jesucristo debe de ser lo más precioso para nuestras vidas. Perdónanos si hemos puesto la mirada en personas, en cosas o en circunstancias que nos desvían del verdadero propósito. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos primeramente trayendo arrepentimiento. Trae un verdadero arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos, a pedirte perdón. Trae arrepentimiento, Señor, por poner en la mira otras cosas prioritarias y no tú, Señor. Te lo pedimos, Jesús. Abre nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser sencillos y humildes y pedirte perdón. Señor, te pedimos que si tú eres nuestro Rey, si tú eres nuestro Señor, te pedimos, Padre precioso, reina en mí, oh soberano, Rey de reyes, reina en mí.